A continuación, la presentación del libro Ataque y retoma del Fortín Carlos Antonio López Pitiantuta, que estará a cargo del abogado Juan Marcelo Cuenca. Señor Ministro de Defensa Nacional, Su Excelencia, Doctor Diógenes Martínez, Contraalmirante en situación de retiro, Cíbar de Jesús Benítez Cáceres, Secretario Permanente del Consejo de Defensa Nacional, Senador de la Nación, Doctor Arnoldo Vins, Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Su Excelencia, Doctor César Garay Sucolillo, autoridades civiles y militares presentes, señoras y señores, tengo el gran honor de presentar el libro titulado Ataque y retoma del Fortín Carlos Antonio López, obra del hoy extinto héroe de Pitiantuta, Teniente Coronel Ernesto Escarone. Un año atrás tuve la oportunidad de conocer el lugar donde se ubicaba aquel fortín, a orillas de la laguna Pitiantuta, en ocasión de encontrarme realizando la cobertura televisiva de la inauguración de las mejoras realizadas en dicho sitio. El destino quiso que allí conozca a los descendientes de este héroe, uno de los jefes militares protagonistas de dicha acción que daría inicio a la guerra del Chaco con Bolivia. Unos meses después se acercaron a mí los hijos del Teniente Coronel Escarone con la brillante idea de reeditar los libros escritos por su padre, idea que apoyé desde un primer momento y que hoy es una realidad gracias a ellos, a quienes agradezco profundamente el haberme confiado el cuidado y edición del presente trabajo. El libro Ataque y retoma del Fortín Carlos Antonio López consta de 331 páginas y compendia 2 obras publicadas por el autor. La primera en 1963, titulada Reconocimiento en Fuerza en Pitiantuta, y la segunda en 1973, cuyo título se adopta para la presente edición. La obra se desarrolla a través de un lenguaje instruido, dulce y poético, en el que el autor nos va ilustrando de manera lúcida y vívida aquellos paisajes profundos y enigmáticos del Gran Chaco, relatando pormenorizadamente los avatares, el hambre, la sed, las marchas y contramarchas de aquellos soldados que iban al Chaco, aún sin saber que serían la punta de lanza de la recuperación de nuestra heredad. En estas páginas se trasluce el lado humano y sensible, como también en lenguaje castrense se explica en detalle la misión, la táctica y la estrategia, que a la postre conducirían a nuestras armas a arrebatar de manos bolivianas la posesión del fortín. La presente obra consta de 2 partes. La primera versa sobre los preparativos previos a la guerra, el derrotero tomado por el autor, entonces Teniente Primero, y sus tropas, a quienes fueron enviadas a fines de 1931 a Asunción, desde Asunción al Fortín Casanillo, en el mismo corazón del Chaco Boreal. El autor describe con fina y elegante pluma aquel viaje por el río Paraguay, con escala en Concepción y su consecuente llegada a Puerto Casado, los momentos vividos en aquellos parajes remotos de nuestra heredad, ilustrando aquella naturaleza hostil y misteriosa del Chaco, de la que el autor expresa cuanto sigue. Toda la naturaleza se presenta inmisericordia, mustia y desoladora, en ese piélago inmenso en que el humano se siente agobiado y perdido en ese gran desierto verde.
El autor refleja en sus palabras el lado humano de sus hombres, el valor de la camaradería, el respeto y cordialidad entre oficiales y soldados, jefes y subordinados, además de la preparación física y psicológica de estos futuros guerreros, definiendo al soldado paraguayo con estas líneas: es sobrio y estoico, es inteligente, disciplinado y astuto, soporta el rigor y hasta el castigo, sin enconos ni rencores, a sola condición de que los castigos sean justos y oportunos. También son abordadas las necesidades propias surgidas de aquel agreste suelo: la falta del vital líquido, el calor y misericordia, el hambre, las insoportables alimañas, el tiempo transcurrido lejos de los seres queridos y la ansiedad por encontrarse con el enemigo. En ese sentido, el autor define a los suyos con estas líneas: el oficial chaqueño de la preguerra nunca estuvo acostumbrado a las comodidades, ni mucho menos a la munificencia. Era, por lo tanto, un hombre abnegado, estoico y rudo, a imagen y semejanza del medio hostil en que vivía y actuaba, permanentemente como celoso vigía y guardián de la heredad amenazada. Esta primera parte del libro culmina con los preparativos para el avance y primer contacto con el enemigo, con la misión de retomar a toda costa el fortín Carlos Antonio López, atacado violentamente por tropas bolivianas el 15 de junio de 1932. En su segunda parte, la obra se concentra en la acción militar. El autor, con un lenguaje claro y con el uso pertinente de la terminología militar, ahonda en detalles que ilustran la escena y el transcurrir de las acciones, haciendo atrapante la lectura. El libro captura al lector transmitiendo el sentir de aquellos hombres que enfrentaban la muerte cara a cara, plasmando en sus líneas el valor, la bravura, el miedo siempre presente, aunque derrotado por el patriotismo del soldado paraguayo traducido en sacrificio y heroísmo. Este trabajo incluye además los pormenores de la lucha en el frente diplomático, concluyendo con un nutrido anexo que incluye correspondencia personal del autor, partes militares, notas periodísticas y discursos de personalidades sobre la acción bélica. A esta reedición se le agregan fotos inéditas del fortín Carlos Antonio López y del autor, además de mapas, croquis actualizados que explican el movimiento de la tropa durante la acción, que derivó finalmente en la retoma del fortín un 16 de julio de 1932. Es pues esta obra un homenaje, un tributo en memoria a los protagonistas de la retoma del fortín, a aquellos hombres a quienes la guerra los marcó para siempre y estos a su vez se han impregnado en la historia guerrera del Paraguay, con la defensa a toda costa de la soberanía nacional en aquellas jornadas épicas vividas en julio de 1932. El teniente coronel Ernesto Escarone, de dilatada carrera militar, padre de familia, trabajador y ciudadano honesto, comprendió la importancia de plasmar en el papel como protagonista, con su relato detallado y a profundidad, los hechos y protagonistas de aquellas jornadas que le tocó vivir en carne propia, en vísperas del inicio de la conflagración bélica y que significaron al final el inicio mismo de la guerra contra Bolivia. Es por ello que esta obra constituye un valioso aporte a la historiografía militar de nuestro país y su reedición, más que oportuna, al conmemorarse 85 años de aquel hecho histórico, constituye un acto de justicia para con aquella generación de compatriotas que cumplieron con el deber sagrado de defender a la patria, enfrentándose a un enemigo preparado, decidido y tenaz, a una naturaleza hostil, sin dudar en ofrecer sus pechos a las balas, dejando muchos sus vidas y sus sueños, para siempre regados en el árido suelo chaqueño, legándonos la victoria y la paz. Muchas gracias. Así escuchábamos al abogado Juan Marcelo Cuenca en la presentación del libro Ataque y retoma del fortín Carlos Antonio López Pitiantuta. Y otra de las maneras que el paraguayo de ley tiene la forma de contar la historia es por intermedio de la música. Y uno de los más emblemáticos, justamente cantautores, Emiliano Rivarola Fernández, describe cómo fue la contienda chaqueña y el trío Los Ruiseñores
o en este caso el conjunto, ya los ruiseñores del Ministerio de Defensa Nacional, justamente comparten con ustedes en este intermedio musical de Emiliano Rivarola Fernández, Che la Reina. Muchas gracias por esos aplausos. A continuación escucharemos las palabras de Su Excelencia, Ministro, Secretario Permanente del Consejo de Defensa Nacional, Contraalmirante en la Rosa, situación de retiro, don Cíbar de Jesús Benítez Cáceres. Muy buenas tardes a todos. Señor Ministro de Defensa Nacional, Su Excelencia Dr. Diógenes Martínez, Señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Garay Zucolillo, Senador Nacional, Dr. Arnoldo Mins, Señor Director del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, Vicealmirante Carlos Velázquez, Señor Presidente y miembros del Círculo de Jefes Oficiales Retirados de nuestras Fuerzas Armadas de la Nación, señores oficiales superiores y subalternos de las Fuerzas Armadas, señor Almirante González Petit, señores oficiales retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación, apreciados cursantes de varios cursos del Instituto de Altos Estudios Estratégicos, señoras, señores, los familiares del Teniente Coronel Escarone me concedieron la honra de dirigir algunas palabras para referirme a este héroe nacional.
El teniente coronel, diplomado de Estado Mayor, retirado, don Ernesto Escarone, nació un 7 de diciembre de 1906. Terminada su educación básica, tuvo que trasladarse forzosamente a Buenos Aires por la Revolución de 1922 para proseguir sus estudios en cursos del bachillerato. Retornó al país en 1925 para incorporarse directamente al segundo curso en la entonces Escuela Militar, de donde egresó con el grado de teniente segundo de infantería un día de noviembre de 1927. A partir de ese día, su carrera militar se desarrollaría prácticamente por entero en nuestro Chaco paraguayo. Su primer destino fue el RI-1 2 de Mayo en Concepción, donde ya tuvo ocasión de comandar una compañía de fusileros. Cuando la movilización de 1928, el teniente segundo Escarone acudió con esa misma compañía de fusileros a reforzar los fortines de Nanagua, Mariscal López, Falcón y Gondra, puntos de vanguardia de nuestro ejército en el Chaco. En 1931, con base en informaciones de aborígenes del Chaco, 2 aeronaves paraguayas sobrevolaron la zona y descubrieron la laguna. A raíz de esto, se organizó una expedición terrestre para confirmar ese accidente geográfico tan importante en el desértico Chaco. A orillas de la laguna se fundó un pequeño fortín que fue bautizado con el nombre de Carlos Antonio López y constituyó, a partir de ese momento, un puesto avanzado en esa región de nuestro Chaco. En contrapartida, y también con el mismo medio, a principios de junio de 1932, los bolivianos descubrieron la misma laguna y divisaron un improvisado fortín paraguayo. Bolivia destacó al lugar una nutrida fuerza al mando del mayor Óscar Moscoso, comprendiendo la importancia estratégica de la laguna Pitiantuta, que estaba ubicada justo en el eje de penetración boliviana. El 15 de junio de 1932 atacaron aquella escasa dotación paraguaya, destruyendo el fortín y estableciéndose en la costa opuesta a la laguna, que ellos la habían llamado Chuquisaca. A partir de ese acto bélico, la guerra pasó a ser una cruda realidad. Fue en realidad el primer acto bélico de la guerra del 32 al 35. Conocía la noticia el entonces teniente coronel don José Félix Estigarribia, comandante de la primera división de infantería con su cuartel general en Casanillo, asumió la responsabilidad histórica y emitió la orden pertinente el día 21 de junio de 1932. La orden escrita disponía en su párrafo principal: un destacamento compuesto por un pelotón de caballería y 50 hombres de infantería al mando del teniente Ernesto Escarone partirá mañana miércoles 22 del corriente a las 3 horas del kilómetro 152 de la vía férrea, con misión de marchar lo más rápidamente posible y recuperar nuestro puesto Carlos Antonio López, desalojando por la fuerza si estuviera ocupado por el enemigo. Este documento en realidad se constituyó en la orden de operaciones número 1 de la guerra del Chaco. Posteriormente, y debido a la superioridad numérica del ocasional enemigo en efectivos y armamentos, constatada por el destacamento Escarone, tras duro enfrentamiento con la acción determinante de un batallón al mando del mítico capitán Abdón Palacios, se pudo desalojar al enemigo aquel histórico 16 de julio de 1932. Ayer conmemoramos el 85 aniversario de esa histórica batalla. El teniente Escarone actuó entonces en la guerra del Chaco desde Pitiantuta en 1932 hasta Boyuibé en Bolivia el 12 de junio de 1935, cuando terminaba la guerra.
Comenzó la guerra comandando una compañía y terminó después de haber comandado varios regimientos, como el RI-2 Utonono, el RI-18 Pitiantuta, el RI-5 General Díaz, el RI-8 Piribebuy y el RC-8 General Duarte. Al finalizar la contienda, fue condecorado con la Cruz del Chaco, la Cruz del Defensor y la Medalla de Boquerón. Hasta el propio enemigo circunstancial reconoció su arrojo y valentía, y el gobierno boliviano le condecoró con la Medalla Cóndor de los Andes. Una vez que hubo retornado a Asunción, luego de varios años de trabajo en la región occidental, nuestro héroe siguió el curso de Estado Mayor y fue comandante y organizador del Regimiento de Infantería número 14 Cerro Corá en 1936, así como profesor de táctica en la Escuela Militar, institución que dirigió interinamente en febrero de 1938. Hoy podemos decir que injustamente, por cuestiones momentáneas, coyunturales, políticas, en 1941, sirviendo aún en el Chaco como jefe de Estado Mayor, fue pasado a situación de disponibilidad y en agosto de 1941 y su retiro temporal en junio de 1944. Recién en el año 1961 se lo reincorpora al Ejército Nacional y se le otorga el merecido ascenso a grado de teniente coronel. Y de nuevo, de inmediato, se acuerda el retiro del Ejército Nacional a su pedido. Hombres como este soldado de la paz y tantos otros héroes de nuestra rica historia se sobreponen a la muerte física para vivir activamente en el recuerdo y para constituirse en ejemplo de dación y hombría de bien. Digo soldado de la paz no solo porque siguió trabajando honestamente después de pasar al retiro en 1944, sino porque la guerra, con sus victorias y derrotas, con sus penurias y sus glorias, es apenas un instrumento, apenas un medio para el fin último, que es una mejor condición de paz. El teniente coronel Escarone formó en vida una sólida familia, con su esposa, doña Inocencia Zamudio, y 8 hijos. Creo que es nuestro deber honrar a nuestros héroes, a nuestro pasado glorioso, y así fortalecer cada día más nuestra heroica nación. Con todo el respeto, mis felicitaciones a los familiares del teniente coronel Escarone. Muchas gracias. Bayoneta, Sacocuiria Sururu, Ajamita Moirú, Balinoti, Peicaturo, Aloami, Ñayuguro, Roja Silva, Curuzú. Distinguidas damas, honorables caballeros, a continuación escucharemos las palabras del coronel en la honrosa situación de retiro don Julio Escarone, autor del libro Ataque y Retoma del Fortín Carlos Antonio López Pitiantuta. Muy buenas tardes, señores, señor ministro de Defensa Nacional, Su Excelencia el doctor Diógenes Martínez, señor ministro, secretario permanente del Consejo de Defensa Nacional, contraalmirante Cíbar Benítez Cáceres,
Su Excelencia, señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia, honorable señor senador Arnoldo Vitz, autoridades civiles y militares presentes, señor presidente del Círculo de Jefes Oficiales Retirados y comitiva, invitados especiales, señores oficiales de las Fuerzas Armadas presentes, señoras y señores. El 16 de julio del año pasado, al cumplirse el 84 aniversario de la retoma de Piñatuta, tuvimos la satisfacción de ser invitados por la comisión especial presidida precisamente aquí por el señor senador nacional, honorable senador Arnoldo Vitz, de asistir a la conmemoración precitada. En esa oportunidad se ha procedido al descubrimiento de los bustos de 4 protagonistas de esa gesta patriótica, que son el capitán Palacios, el teniente primero Ernesto Escarone, los tenientes Victoriano Benítez Vera y el teniente Hermes Aguirre. Grande fue la emoción que sentimos en ese momento por lo significativo del acto que nos tocaba en lo más íntimo de nuestras fibras de nuestro ser. Y al tiempo de conocer en forma directa el lugar donde se han desarrollado los hechos históricos, donde tuviera participación activa mi señor padre. Fue entonces ahí que surgió la idea de rendir un tributo que sea imperecedero, a los 350 hombres héroes de Piñatuta, componentes del destacamento Escarone primero y el batallón Palacios después, que con tanto sacrificio que nos imaginamos habrán pasado, llegaron a cumplir la difícil misión de recuperar el fortín Piñatuta, tan vilmente avasallada por el enemigo. Es así entonces que estamos en este momento aquí reunidos en esta feliz ocasión ante tan calificada concurrencia para materializar esa idea que tuvimos, que aclaro es de una finalidad netamente contributiva al conocimiento de nuestra historia y como un aporte para la cultura y el conocimiento de nuestra rica historia militar. Agradezco la presencia en este acto tan significativo, el apoyo que me han brindado especialmente al señor, su excelencia, el señor ministro de Defensa Nacional, su espontáneo y entusiasta apoyo al señor ministro Cíbara Benítez. De la misma manera, nuestro especial agradecimiento en nombre de la familia. Quedamos con la idea primaria del autor del libro, que es mi señor padre, de que este libro cumpla por lo menos en lo mínimo, de dar un poco de luz a uno de los capítulos de nuestra rica historia militar y que ayude a comprender el valor del hombre paraguayo, que cuando está convencido de una realidad es capaz de lo más grande. Es capaz de los más grandes sacrificios. Somos un país grande y debemos luchar por los valores de nuestros hombres. Muchísimas gracias.
De esta manera llega al final este acto de relanzamiento del libro Ataque y Retoma del Fortín Carlos Antonio López Pitiantuta, que en esta ocasión ha sido presidida por el titular de la cartera de Estado de Defensa de la República del Paraguay, Su Excelencia Dr. Diógenes Martínez, y ha contado con la distinguida presencia de altas autoridades nacionales, civiles y militares, entre invitadas e invitados especiales. Por la atención dispensada, muchas gracias. Dios mediante será hasta pronto. Siempre firme en depotu, si habrá caño un gato o hace corazón guape, amo y teño na inojape, me angüese tu pasu, ay mero en para piti, amo muajenen de apsape, señe mi guatiare, de iraja a sapumi, de que na en aputi. Coberzón de viaje llama, o curaje de beiara, o carapote cuemí, Amalaya a topar, el famoso tejerina, inambicue cosesina, de viaje saucabará, upepetere que sea la bravura guaraní, hoy me va a Hueterí, lo verán y lo pita.